Buenas tardes, estudiantes colmetristas de octavo grado. Bueno, en el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de las líneas y los puntos notables de los triángulos, pues que trabajamos la semana anterior, pero vamos a reforzarlo en el día de hoy. Antes de iniciar y hablar de las líneas y los puntos notables, quiero que recordemos la definición de un triángulo. Recordemos que un triángulo es una figura de tres lados, ¿verdad? Que están unidos en tres puntos llamados vértices. Para denotar o nombrar los triángulos nosotros usamos letras mayúsculas y antecedemos el símbolo del triángulo. Cuando nosotros nombramos los vértices vamos a utilizar siempre letras mayúsculas. Si vamos a nombrar sus lados, pues hacemos referencia a este término que es segmento BC, segmento AC y segmento AB. Pero cuando utilizamos letras minúsculas, pues hacemos referencia a la medida o a la longitud que tiene cada uno de los lados del triángulo. Los triángulos pues se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados se pueden clasificar en triángulo equilátero, triángulo isósceles y escaleno. Equilátero si tiene sus tres lados iguales, escaleno si tiene dos lados iguales y escaleno si tiene sus tres lados diferentes. Según la medida de sus ángulos, tenemos que puede ser rectángulo si tiene un ángulo recto, puede ser acutángulo si tiene tres ángulos agudos o puede ser obtusángulo si tiene un ángulo obtuso. Los triángulos pues tienen tres líneas notables y cuatro líneas notables y unos puntos pues que se distinguen entre ellos. La primera línea notable que vamos a ver son las medianas. Las medianas de un triángulo pues son rectas que pasan por sus vértices y llegan al punto medio del lado opuesto. Es decir, ellas siempre van a salir del lado medio, pero van a terminar llegando al vértice del triángulo. Ellas se encuentran en un punto al cual le vamos a llamar baricentro. Tenemos las bisectrices. Las bisectrices, por su parte, cortan o dividen el ángulo en dos partes iguales. Y ellas siempre se van a encontrar en un punto llamado incentro, el cual termina siendo el centro de una circunferencia interna que se dibuja en el triángulo. Tenemos las alturas, que son líneas que son perpendiculares, ¿verdad?, a los vértices del triángulo. Y estas, pues, se encuentran en un punto al cual le llamamos ortocentro. Por otra parte, las mediatrices también son rectas perpendiculares, pero estas salen de la mitad de los lados del triángulo y todas se cortan en un punto al cual le llamamos circuncentro. De este modo, entonces, podemos resumir lo siguiente. Las mediatrices del triángulo se encuentran en un punto llamado circuncentro. Las bisectrices en un punto que se llama incentro. Las medianas se cortan en un punto llamado baricentro y las alturas en un punto el cual llamamos ortocentro. A continuación voy a dejar aquí para ustedes este video explicativo que nos va a acompañar toda esta información acerca de las líneas y los puntos notables de los triángulos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más pedidos, las rectas y los puntos notables de un triángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Hoy veremos el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro. El baricentro es el punto donde se cortan las medianas de un triángulo. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo. El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados de un triángulo. Y el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Vamos a ver cada uno de ellos, así que pon mucha atención. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento, trazada por su punto medio. Mira, aquí tengo un segmento. Para trazar su mediatriz, tengo que ubicar la mitad de este segmento y a partir de ahí trazar una línea perpendicular, así como esta. La característica de una línea perpendicular es el ángulo de 90 grados que se forma. Mira, aquí tengo otro segmento de recta y voy a trazar su mediatriz. Y es una línea que la divide en dos partes iguales formando un ángulo de 90 grados. Y para terminar, aquí tengo otro segmento de recta y esta es su mediatriz.
que es una línea que la divide en dos partes iguales, formando un ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? El circuncentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres mediatrices del triángulo. Mira, aquí tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar las mediatrices de cada uno de sus lados. Ubico el punto medio de este lado y trazo la mediatriz. Recordemos que es una recta perpendicular al lado. Ahora me ubico en este otro lado y en su punto medio trazo una perpendicular que es la mediatriz. Y por último me pongo en este lado, ubico su punto medio y trazo una perpendicular y listo. El punto donde se cortan las mediatrices es el circuncentro. Además, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Esto quiere decir que es el centro de esta circunferencia que toca los tres vértices del triángulo. Las medianas de un triángulo son las rectas que unen el punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. Mira, aquí tengo un triángulo y este es el punto medio de este lado. Y desde aquí voy a trazar una recta al vértice opuesto. Y listo. Esto es una mediana de este triángulo. Vamos a ver otra. Este es el punto medio de este lado. Y desde aquí trazo una recta al vértice opuesto. Y esta es otra mediana del triángulo. Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta al vértice opuesto. Y esta es otra mediana del triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de baricentro. El baricentro o gravicentro es el punto de corte de las tres medianas. El baricentro siempre se encuentra dentro del triángulo. Voy a trazar las tres medianas del triángulo. Aquí tengo una mediana, aquí tengo la otra mediana y aquí tengo la otra mediana. Este punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro o gravicentro. Vamos a ver otros ejemplos. Mira, aquí tengo un triángulo. Este es el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Y aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. El punto donde se cortan las tres medianas es nuestro baricentro o gravicentro. Facilísimo, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Mira, aquí tengo un vértice y aquí tengo dos segmentos de recta que forman un ángulo. Vamos a ver cuánto mide. Recuerda que los ángulos se miden con el transportador, así como este, y el centro lo posiciono en el vértice, y el cero tiene que estar sobre el segmento de recta. Ahora recorremos los grados del transportador y nos damos cuenta de que mide 60 grados. Ahora vamos a trazar la bisectriz. Recordemos que la bisectriz tiene que dividir el ángulo en dos partes iguales. Y como el ángulo mide 60 grados, trazamos una recta que empiece en el vértice y pase por la mitad, que en este caso son 30 grados. Y listo, esa es nuestra bisectriz. Facilísimo, ¿verdad? El incentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres bisectrices de sus ángulos internos. Mira, aquí tengo un triángulo y voy a trazar cada una de sus bisectrices. Empiezo en este vértice y trazo una bisectriz, o sea, una línea que divida este ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Este punto, en donde se cortan las tres bisectrices, es nuestro incentro. Además, el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, tangente a sus tres lados. Esto quiere decir que el incentro es el centro de esta circunferencia que está dentro del triángulo y que toca en un punto cada uno de sus lados. Facilísimo, ¿verdad? Las líneas perpendiculares son dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Mira, aquí tengo una línea y aquí tengo otra. Al intersectarse en este punto, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectas que se intersectan. En este punto se forma el ángulo de 90 grados. Pero también pueden estar en otra posición, como estas dos rectas, que al momento de la intersección forman un ángulo de 90 grados. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación.
También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. Para que esto nos quede más claro, vamos a revisar las 3 alturas de un triángulo, así que pon mucha atención. Aquí de color amarillo tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar su altura. Empiezo en esta base y trazo una línea perpendicular que vaya hasta el vértice. Y decimos que esta línea es perpendicular porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo la primera altura del triángulo. Vamos a trazar las otras 2 para que te quede más claro. Ahora me apoyo en este lado y trazo una línea perpendicular a este mismo lado que vaya hasta el vértice. Recuerda que es muy importante revisar que la línea sea perpendicular, o sea, que forme un ángulo de 90 grados. Y listo, aquí tenemos la otra altura de este mismo triángulo. Vamos a ver la que nos falta. Ahora voy a empezar con este lado y trazo una línea perpendicular, obviamente a este lado, que vaya hasta el vértice. Y listo. Ahí tenemos la tercera altura del triángulo. Recuerda que para que la línea sea perpendicular tiene que estar el ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de ortocentro. Se denomina ortocentro al punto donde se cortan las 3 rectas que contienen las alturas de un triángulo. Ahora sí, vamos a revisar. Tengo el mismo triángulo y voy a trazar esta altura y esta altura. El punto donde se cortan las 3 rectas se llamará ortocentro y generalmente se denomina con la letra H. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Ok, bueno chicos, espero que este video les haya servido para completar pues la información que hemos recibido y que no tengan pues ninguna duda sobre las líneas y los puntos notables de los triángulos. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego.